Hacé como Petro y Cairo. Si de cortina se trata, elegí Cortifaz y modernizate. 0800 2678. Queso rallado artesano, recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Presenta Helpline, el botón que puede salvar vidas. Helpline, seguridad para el adulto mayor. Pircaston, soluciones integrales a problemas de humedad. 2-411-7171, www.pircaston.com. Amigos, vamos a hacer una breve salida de nuestro estudio. Vamos primero que nada a felicitarla por su muy lograda participación en Pasapalabra en el día de ayer, a nuestra compañera Magdalena Correa, pero ahora a pedirle que nos aporte desde el móvil la entrevista con el exfiscal Gustavo Subía, que ha decidido integrar la agrupación del Partido Colorado para llegar a una precandidatura. Bienvenida. Muchas gracias, Marenés, y muchas gracias también por esa referencia a esa actuación en Pasapalabra. La verdad que un gran equipo y las felicitaciones a toda la producción, por supuesto. Y es cierto, nos vinimos hasta la casa de Gustavo Subía, ex fiscal. Estábamos dialogando recién, bueno, cómo se fueron dando de alguna manera estos hechos. Hace algunos días dábamos la información que seguramente saliera del Partido de la Gente, encabezado por Edgardo Novick, y hoy se da a conocer esta realidad que aparentemente ya es un hecho, que conformaría el Partido Colorado. No sabemos desde qué lugar, así que ya aprovechamos a trasladarle todas estas consultas. Subía, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes para la gente por allá. Efectivamente, en el día de ayer se presenta una agrupación al Partido Colorado de gente amiga y de gente que ha participado, algunas inclusive en la vieja lista 12.000 del Partido de la Gente. Y la idea es, primero, que se me apruebe. Yo todavía no tengo la aprobación del CEN del Partido Colorado. Aprobado que sea presentando ante la Corte Electoral y aprobado que sea en la Corte Electoral obtener un número de lista, y la idea inicial es una precandidatura en el Partido Colorado. Esa es la idea inicial. Eventualmente, como él explicaba algún colega suyo, cuando el barco suelta amarras y sale a la bahía o sale a alta mar, ahí se verán con qué vientos contamos, porque este negocio, para decirlo entre comillas y en forma irónica, esta actividad, mejor dicho, necesita de vientos, y los vientos veremos cómo soplan. Por ahora el teléfono arde, pero no solamente con teléfono se logran las cosas, así que veremos. Me imagino que ha tenido contactos. ¿Cómo ha caído dentro del Partido Colorado esta posible postulación a una precandidatura? No, contactos formales yo no he mantenido, no he ido a la casa de nadie, lo pienso hacer a partir de mañana, y voy a hacer las visitas protocolares que corresponden y amistosas también, pero contactos formales no. Esto fue una situación que se produjo básicamente con una ruptura muy intensa que hubo en el Partido de la Gente, y esa ruptura intensa, que ya lo hemos hablado, generó que el diputado Fachelo fue de alguna forma expulsado del Comité Ejecutivo, y al haber sido expulsado, se optó por parte de la agrupación con renunciar al Partido de la Gente, y ahora yo sigo mi rumbo. El diputado Fachelo en estas primeras instancias no me acompaña, sin perjuicio de que seguimos en contacto, y esta empresa la tomo entonces sobre mis espaldas. Es difícil, es muy fuerte, pero bueno, uno va haciendo camino al andar, y camino al andar es que voy tratando de articular mi deseo último. Mi deseo último sigue siendo el de siempre: modificar la legislación absurda que tenemos en materia penal, procesal penal, que en los últimos meses reclamo los derechos de autor, cosas que vengo diciendo hace un año. Hoy, desde la Fiscalía General o desde el Ministerio del Interior, se dice que son las cosas que hay que modificar. Exacto, hay que modificar mucha cosa, y quiero lograrlo a nivel de un estrado parlamentario. Esa es mi aspiración. ¿Y por qué entonces primero la precandidatura y no directamente integrar una lista al Parlamento? Bueno, no. La precandidatura es una opción, integrar una lista al Parlamento es otra. Lo que pasa que, como se acuerda cuando hablamos en alguna oportunidad que me preguntaban por qué prefirió a Novick hace un año, Novick me dio, y más allá de que después tuvimos dificultades, tuve la libertad para poder actuar sueltito. A mí me gusta actuar suelto. Si hay una precandidatura en el Partido Colorado, más allá de las dificultades, que van a haber muchas,
me voy a sentir en situación nuevamente de actuar libre y suelto para exponer sin ambajes mis ideas. Eso es lo que quiero. Es difícil, es muy, por lo que veo, por lo que aprendí de este año, es muy difícil y hay que tener apoyos y hay que tener vientos, y en alguna oportunidad que hablé de la necesidad de tener recursos económicos, tema que nadie quiere tratar, pero del que todo el mundo habla. Bueno, yo lo digo públicamente, sí, sin recursos va a ser difícil. Hoy los recursos no están. Por eso es que se necesita. Los apoyos sí, apoyos han llegado de varias partes del país y de varios grupos políticos incluso vinculados al Partido Colorado y de afuera del Partido Colorado que de alguna forma quieren buscar un espacio. Así que esos apoyos a lo ideológico o a lo filosófico que yo planteo están. Pero luego el viento de cola y el combustible, eso Dios proveerá. Yo hablo de que no lo tengo. Hay otros que aunque lo tienen no lo hablan. Subía, le agradecemos este contacto y seguramente nos seguiremos comunicando para ver en qué situación queda dentro del Partido Colorado, que como dijimos es prácticamente un hecho. Si viene el viento, si tenemos remeros, vamos a darle con todo para el océano. Muchas gracias. Gracias a ti. Seguimos con ustedes, Marina y Gerardo. Muchas gracias, Magdalena. Estaremos atentos entonces a las derivaciones de este pronunciamiento del señor ex fiscal. Aquí en estudios, agradeciendo la presencia de la criminóloga y psicóloga forense Adriana Savio. Gracias por reencontrarse con nosotros aquí en este espacio periodístico. Bueno, nada grato el tema que la trae, pero es un tema de su especialidad y le agradecemos mucho que nos acompañe en el día de hoy. Gracias por la invitación. Las declaraciones de la persona considerada sospechoso del posible homicidio de Micaela Honrubio, esta joven de 30 años que sigue siendo buscada en el departamento de San José, a la policía cuando ingresó al carcelaje fueron: a Micaela no la van a encontrar más. Por un lado, argumentaba inocencia y por otro lado, no sé, lanzaba, decía o provocaba con esta suerte de bravata como de justamente de conocer el verdadero paradero y de que él se había ocupado de que nadie pudiera llegar hasta él. Sin alivianar responsabilidades, porque ya la justicia ha declarado que es imputable. Exacto. ¿Estamos ante una psicopatía? Esta bravata que tú muy bien y acertadamente nombrás de esa manera tiene que ver justamente con una conducta exhibicionista, ¿no? Que es propia de las estructuras de los trastornos de personalidad ya más graves, más comprometidos. Claro que sí. Se trata de una psicopatía muy comprometida, un sujeto que está muy comprometido desde el punto de vista estructural a nivel de su vinculación y de su relacionamiento con otros, con terceros. Existe la presencia de esto de, bueno, doy información pero la quito, genero la incertidumbre. Exacto. Estoy controlando. Exactamente. Genero la angustia en mi interlocutor, ¿no? ¿Verdad? O sea, genero el malestar en el otro, pero no, o sea, aparentemente muestro algo y después lo deshabilito. Por eso lo desestructuro, te ¿no? lo pregunto, pero es imputable porque más allá de que tenga una estructura de personalidad patológica, es consciente. Totalmente. Del daño que está, solo que no lo siente. ¿No? Sí, yo estos sujetos hace más o menos unos 15, 16 años que los analizo en investigación desde lo científico y justamente ese mismo es el problema que tenemos siempre. No, o sea, no es una persona que estuvo afectada por un cuadro de delirio, por su patología, por lo tanto puede no ser imputable en el momento. Es perfectamente consciente de lo que hizo, de que hizo un daño. Es una estructura psíquica que es lo suficientemente fuerte como para poder haber estado afectado en un momento a nivel más comprometido desde lo, entre comillas, delirante, pero vuelve al principio de realidad de manera inmediata. Que es lo que se llaman las tormentas psicopáticas, que son en realidad cortes con la realidad donde el sujeto se despliega sumamente de manera ultraviolenta y después vuelve a un estado, diríamos, inicial de principio de realidad donde se maneja como todos nosotros. El gran problema que tú señalás tiene que ver justamente con qué pasa esto a nivel pericial, o sea, cómo lo analizo yo, porque en realidad el sujeto en el momento que hace un corte con la realidad después vuelve de manera inmediata a su principio de realidad. Entonces diríamos, sí maneja la diferencia entre el bien y el mal todo el tiempo, por más que se enfurezca y haga como un desborde que va y viene, ¿no? Entre esto más delirante y diríamos más coherente,
pero justamente es totalmente procesable, ¿no? O sea, es totalmente responsable de sus actos. De hecho, ahí está el goce perverso o su satisfacción perversa por decir, no la van a encontrar nunca más. O sea, esto de, bueno, yo sé algo que ustedes no saben, si yo considero pertinente voy a habilitar o no la información para que lo sepan, o si no, nunca más se va a saber nada de ella, manipulando con todo el sufrimiento de la familia, ni que hablar, y con todo el entorno de los seres queridos de la pobre víctima, ¿no, verdad? Claro, que además tiene 2 niñas, obviamente, bueno, no solo la localidad de su familia, esta mujer desaparecida es madre. Una consulta, nosotros estábamos compartiendo recién información que tiene que ver con una mascota, que él apreciaba mucho. Que parece ser muy apreciada por esta persona. La mascota fue encontrada muerta en estado, bueno, de descomposición, ya de descomposición. avanzada. Se presumió en un primer momento cuando se ingresó a su casa que el olor penetrante tenía que ver con posibles restos humanos que podrían identificarse, y todo lo contrario, se encontró esa mascota debajo de la cama, bueno, de la cama... Preservando, diríamos, justamente... ¿Qué es ese lugar? ¿Qué es esa cama? Bueno, lo que pasa que, a ver, desde lo que es la parte de la psicología criminal y en análisis, diríamos, de lo que es la mente de este tipo de sujetos, en realidad estos elementos son muy vistos en estos perfiles. Este caso es un caso que desgraciadamente nos azota hoy aquí. En otras partes del mundo hay muchísimos casos conocidos, casos paradigmáticos a nivel de la criminología, como por ejemplo el caso de Jeffrey Dahmer, que también tenía esta perfilación criminal, o sea, desde el punto de vista de su comportamiento. Esto es como una necesidad, entre comillas, totalmente patológica, ¿no? De preservar emociones que él tenía hacia esos objetos y o seres vivos con los que tenía contacto. ¿Es si serás mío o de nadie trasladado sí, al a animal? un nivel mucho más grave, mucho más comprometido, trasladado al animal, y también una necesidad de preservar a la persona o al ser viviente a pesar de la muerte, o sea, o más allá de su estado, diríamos, de desvitalización, ¿no, verdad? Que tiene que ver con esta necesidad que tienen. De hecho, a nivel neuropsicológico se ha analizado que inclusive ellos cortan a nivel mental su capacidad, su polo eferente de el tema del olor nauseabundo. Pueden dejar hasta de sentirlo. Inclusive pueden sentirlo los vecinos y ellos dejan de sentirlo a pesar de estar en contacto cercano con partes diríamos, de un cuerpo, tanto sea un animal como de una víctima. De hecho, han habido muchos casos, existen muchos casos ya analizados con estas características. ¿Es posible en estas estructuras psicológicas, estamos en el terreno de la conjetura, preguntando desde ese lugar, que haya herido el cuerpo de esta mujer, que lo haya trozado? ¿Es posible que se haya guardado para sí una parte como un trofeo? Sí, es posible, totalmente. Y de hecho se puede argumentar científicamente y hay mucho material científico clínico real que podría argumentarlo sin ningún tipo de problema frente a poder analizarlo a él. Sí es posible y sí tienen una predisposición a este tipo de comportamientos. De hecho, nosotros estábamos comentando antes de empezar la nota sus características relacionadas al tema de la cacería también. Esto no es una cuestión que tenga que ver con, bueno, vamos a satanizar el elemento de la acción de la cacería. Yo no la comparto, pero diríamos, como acto desde el punto de vista psicológico, es una vivencia extremadamente violenta. En realidad, las personas que cazan están cazando seres vivos, de alguna manera, ¿no? En otras partes del mundo ha sucedido de haber, por ejemplo, dispositivos de campo donde se cazaban hasta personas, o sea, había juegos macabros que se hacían, que de hecho se han investigado y han sido elementos de análisis a nivel policial y criminal con estas características.
¿Qué quiero decir con esto? El sujeto que, diríamos, se expone al tipo de acciones como la cacería, hay que ver cuándo inició estas acciones, qué tipo de proceso psicotraumático le generó, ¿no? Porque las costumbres o las conductas o las acciones dentro de la cacería, como por ejemplo trozar los cuerpos del animal que se caza y demás, tienen una semejanza y un paralelismo muy cercano para nuestro inconsciente psicológico con el de poder hacerlo sobre un cuerpo humano. Bien. ¿De acuerdo? Entonces, sí, claramente la respuesta a tu pregunta es sí. O sea, y de hecho seguramente va a ser factor de análisis a través de entrevistas que se puedan llegar a tener con él, el poder encontrar una cantidad de otros elementos que ya estén indicando esta predisposición bastante, diríamos, extremadamente patológica, ¿no? En su comportamiento. Le pedimos que se quede un bloque más. Con mucho gusto. A mí me preocupa pensar, me gustaría construir un camino de decir, estas personas no se blindan, hay fisuras. En algunos lugares se puede incidir para llegar a la verdad. Sí, se pero puede. quizás sea un deseo que uno tiene de tratar de restaurar Es una ciertos... construcción. Bueno, vamos a ver luego de una breve pausa. Seguimos con nuestra invitada y antes les recordamos que para arrancar el día con todo, pueden hacer como nosotros o como Sotelo, que es el más madrugador de este equipo. Sí. Toma Fármaton. Ah, sí, claro. Un producto clínicamente probado con vitaminas, minerales y ginseng que ayuda a potenciar mi energía física y mental durante todo el día, todos los días. Por eso no te olvides, toma Fármaton todos los días. Ahora con su nueva presentación por 60 comprimidos para que tu energía rinda al máximo.